Esto es lo lindo que es lo que quiero compartir con usted. Digan todos conmigo, las buenas nuevas de salvación. Todos conmigo, ¿sí? Las buenas nuevas de salvación. ¿Yo? Damos la bienvenida también a aquellos que sintonizan. Se van añadiendo poco a poco. Y en el transcurso de los días, hermano, tenemos la oportunidad de que mucha gente, algunas personas que incluso no conocemos, puedan escuchar este mensaje que es las buenas nuevas de salvación. Isaías capítulo 9, por favor, para comenzar el consejo. Y versículo 6, porque un niño os es dado, un hijo los es regalado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y esta palabra, hermano, este título, esto que quiero decirles a ustedes es la verdad de Jesús Cristo, ¿ok? Porque en ese versículo termina diciendo príncipe de paz. Oramos, Padre, te hemos cantado, te hemos adorado, pero hoy te pedimos por tu palabra que tú la engrandezcas, Señor, que tú seas aquel, Padre mío, que bendiga a cada uno de estos que están aquí esta mañana. Cada uno trae una necesidad diferente, y yo sé, Señor, que también aquellos que nos van a ver a través del internet, del Facebook, Padre, van a sentir la bendición maravillosa esta mañana. En el nombre de Jesús bendecimos tu palabra. Amén, 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 amén. Y la iglesia de Dios dice amén. Entonces, hermano, hermana, cuando nosotros escuchamos la palabra, las buenas nuevas, inmediatamente nos conectamos con el Nuevo Testamento. Pero fíjese que es curioso, porque desde Génesis capítulo 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, hermano, yo quiero decirle que es donde está ensamblado las buenas nuevas. Sí, ¿por qué, pastor? Porque muchas veces, hermano, el Dios soberano, el Dios poderoso, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, también es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Oyó eso? Entonces, aquí comienza la profecía de aquel regalo que Él iba a dar ya en el Nuevo Testamento. Pero siempre comparto esto con ustedes. El Antiguo Testamento está unido al Nuevo. El antiguo pacto está unido al nuevo pacto. Tiene que ser así. Por eso es que yo sigo insistiendo que nosotros tenemos en nuestras manos un libro. Ese libro se llama la Biblia. En griego se dice biblos, que quiere decir librería, ¿me entienden, hermano? Pero porque tenemos libros, hermano, capítulos, gentes, ciclos que la escribieron, hermano, en el Antiguo Testamento, pero posteriormente la promesa bienaventurada de Dios iba a ser esta. Mire esta promesa. Entonces dice que un niño nos es nacido, versículo 6, refiriéndose a Jesús naciendo en Belén de Judá. Pero ahora habla de un principado, yo eso, en su hombro, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y por último, hermano, repito nuevamente que Él es el príncipe ¿de qué? De paz. ¿Oyó eso? Bueno, corramos rápido Isaías 53, por favor, porque queremos unir estos dos textos que son, hermano, donde la profecía bíblica se derrama de una manera tan especial. Isaías 53, por favor, hermano, y miramos. Entonces, versículo 3, despreciado, desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, ponga atención a estos dos versículos. Ciertamente, ¿qué dice, iglesia? Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Termino 5. Mas Él herido fue, ¿por qué? Por nuestras, toque se diga, mis rebeliones. Molido, ¿por qué? Por nuestros pecados.
Y otra vez, hermano, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero por sus llagas, hermano, nosotros fuimos sanados. Hermano, esto es maravilloso. Quiero decirle que muchísimos años antes de que se llevara a cabo este evento, hermano, lo que nosotros conocemos como el Vía Crucis, como el Calvario, como el momento en Jesús es entregado en la cruz del Calvario como un sacrificio vivo y santo, Dios, hermano, sobrenaturalmente le regala esta visión, le regala, hermano, este momento. ¿Y por qué es tan importante? Porque es una profecía. Es la profecía que tiene que tener el cumplimiento. Digan todos conmigo, Dios siempre escoge a sus hijos. Sus hijos es el pueblo. Ese pueblo es Israel. Ese pueblo es no únicamente Abraham, Isaac, Jacob, hermano, sino que aquellos que iban a salir de los lomos de ellos, que no únicamente iban a representar a Israel, sino que yo quiero decirle que hasta el día de hoy Israel sigue siendo la niña de sus, como dice, los ojos, ¿cómo dice? Oye eso, o sea, la importancia, hermanos, de Israel hasta nuestros días. ¿Por qué, pastor? Porque otra vez el cumplimiento del llamado, de la escogencia y del sello que Dios hace en sus hijos llamados hebreos, israelitas, judíos. Oye eso. Por años, hermanos, han sido perseguidos. Finalmente, en 1948, hermano, en mayo, quiero que usted sepa, hermano, que el segundo voto en ese día para que el pueblo de Israel fuera un país fue dado por Guatemala. Oye, ¿esto sabía usted eso? Guatemala participó, hermano, en ese. Ellos tienen una fiesta. En el mes de mayo, hermano, ellos hacen una fiesta de agradecimiento con la embajada de Guatemala y con los guatemaltecos que viven en Jerusalén, ¿me entiende, hermano? Y quiero decirle que ese es un privilegio bastante hermoso. ¿Por qué, pastor? Porque aquel que te bendiga, todos conmigo, aquel que te bendiga será bendecido, pero aquel que te maldiga recibirá lo mismo también. Y Génesis capítulo 12, versículo 3, está expuesto ese versículo tan maravilloso. ¿Yo? Entonces, seguimos adelante. Ahora miramos, hermano, la figura de este hombre, de esta persona, de este sacerdote, de este hombre que iba a participar, hermano, pero que venía desde lo lejos, de la eternidad a la eternidad. Juan capítulo 1, por favor, y entramos ahora sí en el Nuevo Testamento para ver el regalo que Dios tenía programado para nosotros y para su iglesia, porque ahora no únicamente el pueblo, hermano, los israelitas judíos, sino que incluso en el corazón mismo de Dios tenía puesto esto. Dice Juan capítulo 1, versículo 1: en el principio era el verbo. El verbo era con Dios o estaba con Dios. Pero esto es lo más maravilloso, iglesia preciosa. El verbo es Dios. Todos conmigo, ¿sí? El verbo es Dios. Míreme, no es un mero hombre. No es únicamente un profeta más. No es una buena persona, hermano. No es alguien que apareció. No, Él es Dios. Mateo 16, por favor, versículo 14, a la gran pregunta que hace a sus discípulos, si es tan amable. Sí, solo para que usted mire este texto y este contexto tan maravilloso. Entonces vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo, versículo 13. Pregunta a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y en ese momento, iglesia preciosa, como que Jesús se redujera. ¿Oyó eso? Porque inmediatamente Él pregunta y dice:
¿Quiénes dicen la gente? ¿Quiénes dice la ciencia? ¿Quién dice que dice el humanismo? ¿Quién dice? Porque cuando se refiere al Hijo del Hombre, se refiere a la humanidad del Señor. Él era 100% divino, pero también era 100% humano, hombre. ¿Oyó eso? Entonces pregunta, hermano, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y ahora llega la pregunta impactante, iglesia preciosa, que Dios le hace no únicamente a un evangélico, a un religioso, sino que a alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo y que ahora dice la Escritura que es un hijo o una hija de Dios. Decimos amén, iglesia preciosa. Miren lo que dice, por favor. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Hermana Zulma, la gente, ¿quién dice quién es esta preciosa mujer que está aquí? ¿Quién es ella? Vos no podés decir, es otra señora más. ¿Quién es ella? Es tu mamá, es tu mami. Aleluya. Mire, hermano, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Primera persona, no habla en plural. La pregunta no es ofensiva, la pregunta es directa. ¿A dónde, pastor? Al corazón de aquellos hombres que están caminando con él durante 3 años, hermano, y que poco a poco ellos no únicamente han visto los milagros de Jesús, sus portentos, todo lo que él ha hecho, iglesia preciosa, sino que ellos han compartido con el Maestro, han comido juntos, se han sentado juntos, han caminado juntos. Jesús, hermano, incluso los ha abrazado y los ha bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Ellos se dan cuenta, hermano amado, que Jesús no es otro hombre más, un profeta más, un predicador más que aparece por ahí. Entonces ahora surge la palabra del buen Pedro. Miremos lo que dice Pedro. ¿Sí? ¿Cómo dice? Entonces respondiendo Simón Pedro, versículo 16, dijo, todos juntos conmigo, así, 1, 2 y 3. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Oye eso, hermano. Míreme, le pregunto, ¿lo dijo Pedro? Me regala sus lindos ojos. Lo dijo su boca, lo dijo su lengua. Todos conmigo, ¿sí? Lo dijo su voz, ¿sí? Y todos, lo dijo su voz. Pero era la presencia del Señor Espíritu Santo el que estaba tomando este vaso. Un vaso, hermano, que no era muy agradable delante de la presencia, no únicamente de Jesús, sino que incluso delante de la presencia del Padre. Y siempre hablamos mal de Pedro. Todos conmigo, sí, hablemos mal de Pedro. ¿Cómo era Pedro? Carácter fuerte, orgulloso, soberbio. Todos conmigo, sí, chismoso. Y ahora, hermanos, sobrenaturalmente, la persona de la tercera persona de la Trinidad, hermano, toma su boca. Y entonces él dice, tú eres el Cristo. Y no solo eso, sino proclama y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esa es una de las profecías, hermano, más gloriosas que usted ha podido escuchar ya en el Nuevo Testamento, como una referencia a aquel hombre humano, aquel hombre que se vistió de carne, hermano, aquel hombre que muchos lo desecharon, lo despreciaron, pero que Pedro, hermano, recibe esta declaración
este misterio tan glorioso que usted y yo tenemos que recibir, no únicamente en nuestra mente o en nuestra religión, sino que es algo, hermano, este misterio debe de introducirse en lo más profundo de nuestros corazones. Y entonces nosotros seremos proclamados hijos de Dios. Regresemos a Juan, por favor, porque ahora vamos a ver, hermano, la misericordia que Dios tiene con nosotros para seguir, hermano, antes de introducir al Rey y al Señor de este mundo. Juan capítulo 1, si es tan amable, para poder entender esta parte. ¿A quiénes escoge? ¿Quiénes son los que realmente, hermano, han sido llamados? Versículo 11, Juan capítulo 1 y versículo 11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Entonces, cuando nosotros preguntamos, iglesia preciosa, ¿a quién se refiere a los suyos? Nosotros pensamos que únicamente se está refiriendo al pueblo judío hebreo. Míreme, pero la verdad que Él se está refiriendo a nosotros los gentiles también. ¿Por qué? Porque ahora no se iba a cerrar el ciclo de la bendición para el pueblo hebreo, sino que se iba a abrir el ciclo de la bendición para el pueblo gentil a través, hermano, de Cristo Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando el pueblo gentil también rechaza a Jesús, hermano, se cumple esta profecía, desafortunadamente. Pero a los suyos vino. ¿Quiénes son los suyos? Siguiente versículo, por favor. Esos son los suyos de Jesús. Mas a todos los que reciben a Cristo Jesús y creen en su nombre. Completamos el versículo, iglesia. ¿Cómo dice? ¿Oyó eso? Entonces Dios Padre, óigame, no es únicamente Jesús, sino que dice, entonces el Dios Padre da la potestad. Y ahora usamos esta palabra que es tan importante, de ser. Todos conmigo, ¿sí? S-E-R. ¿Qué significa eso? Ser. Todo ser. Para que podamos entender lo que quiero decirle, es el verbo to be en inglés. ¿Dónde naciste, hermano Alan? Entonces, ¿qué eres? ¿Por qué no eres salvadoreño o colombiano o costarricense? Hermana Keilita, ¿dónde nació usted? Todos conmigo. Usted que usted es gringa. Míreme aquí, por favor. Sí, esto es bien importante y es bien maravilloso que podamos entender. Cuando nosotros usamos la palabra S-E-R, ser, se refiere, hermano, a que nosotros somos. Nadie puede cambiar eso. Yo soy guatemalteco. ¿Por qué, pastor? Porque yo nací en Ciudad Guatemala. Eso es ser. ¿Oyó eso? Pero ahora, hermano, para poderle explicar el ser que está implicando aquí la Biblia, quiere decir, hermano, que en el momento que realmente nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, todos conmigo, en ese momento, todos conmigo, en ese momento, yo soy, ¿qué? Hijo, hija de Dios. Ahora, mire porque eso es interesante. Eso lo dice el pastor, lo dice el ministerio, lo dice la teología. ¿Quién lo dice? Dios. Dios decreta, hermano, en ese momento, cuando Él ve que real y verdaderamente una persona recibe a su Hijo Jesucristo como Rey, Señor, Salvador, hermano, en su corazón.
Dios mira su corazón, no mira su mente, no mira su alma, no mira su lengua, no mira nada. Él mira, hermano, a aquel hombre, a aquella mujer que realmente vive ahí la presencia de Cristo Jesús en lo más profundo de su ser. Y entonces el Dios Padre declara: esta es real y verdaderamente mi hijo, mi hija. Leamos el siguiente versículo, por favor, porque quiere explicar esto. Los cuales no son engendrados. Ahora habla de un engendro, hermano. ¿Cómo sabe, corazoncito, que esa nena, que Camilita es tu hija? Vamos a averiguar que si realmente es tu hija. Mira, ¿cómo se llama ese proceso que usan la medicina? El ADN. ¿Ok? Míreme. En el ADN se sabe que Daniel realmente es mi hijo. Y que es hijo de hermana Irma también. ¿Cuántos dicen amén? Es más, el Colochito no puede decir que no es hijo de mi hermana preciosa, ¿verdad? Sin sacarte el ADN, vos, mi hijo, leyendo, vos te pareces mucho a tu mami. ¿Por qué? Porque es hijo, es hija. El ADN, hermano, viene a comprobar el engendro. Hay un engendro sobrenatural, hermano, que es el que habla espiritualmente de que efectivamente y realmente esta persona no es religiosa, no es farisea, no es simplemente un evangélico, sino que este hombre y esta mujer, a través del engendro divino, se ha transformado en un hijo de Dios. Mateo capítulo 1, por favor, si es tan amable. Miremos este momento de engendro. Porque Jesús es un engendrado también. Es un ser que fue engendrado sobrenaturalmente, hermano y hermana. Capítulo 1 y versículo 18 del libro de Mateo. El nacimiento de Jesús fue de esta manera. Estando desposada María con su madre, con José, antes que él se juntara, o sea, antes que tuviera una relación sexual, todos conmigo terminamos el versículo, hermano. Se halló que había sido concebido, ¿por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. José, su marido, hermano, como era justo, no quería infamarla, así que la quiso dejar. Y ahora, hermano, le explica a el ángel. Pensando en esto, vino un ángel del Señor, se le aparece en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Todos conmigo, ¿sí? Porque lo que es engendrado en ella, ¿qué dice, iglesia preciosa? Es engendrado a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Regala sus lindos ojos. Entonces no es hijo de José, ¿o sí? ¿Humanamente es hijo de José? ¿De quién es hijo? Míreme, en una carne humana hubo un engendro. Ese engendro había sido programado. Ahora se cumple sobrenaturalmente en la persona de Jesús. Esto es un misterio. Esto los judíos y muchas religiones no la creen. Dicen que no es cierto. Por eso es importante que la presencia del Señor Espíritu Santo nos declare este misterio. Porque si no, iglesia preciosa, caminamos y pensamos que efectivamente Jesús no únicamente es un ser humano, sino que es una mentira que la religión levantó.
Pero aquí claramente dice, hermano, que Él fue engendrado a través de la presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Señor Espíritu Santo. ¿Lo entiende? ¿O dice usted, porque otra vez hay gente, iglesia preciosa, que no lo cree? Le pregunto, ¿qué sucedería, hermana Carlita, hermana Irma, hermana Zulma, hermanos preciosos, si Jesús no hubiese sido engendrado efectivamente y realmente por la presencia de Dios, por la presencia del Señor Espíritu Santo? ¿Qué sucedería? ¿Ok? Piense, ¿qué otra cosa? Piense qué bonito lo que dijo la hermana. No se hubiera cumplido la profecía. Es más, lo leímos. Un hijo os es dado. ¿Oyó eso? ¿Realmente, hermano, nosotros podríamos obtener la salvación eterna? El regreso, hermano, hacia el Dios Padre. Porque yo le cuento, hermano, que la eternidad y la salvación también son una verdad. No es una mentira, como dice mucha gente. Oh, no, aquí todos conmigo, ¿sí? No, aquí en la tierra vivimos el infierno. No. Hermana Inesita, te tengo una grata noticia. Hermano Mario Baides, te tengo una grata noticia. ¿Qué dijo Billy Graham, mi amor? ¿Te recuerdas qué dijo él? Dijo, el día que yo me muera es el día que voy a comenzar mi vida con Dios, mi vida con Cristo, mi vida con el Señor Espíritu Santo. Le podemos dar un aplauso al Señor, iglesia preciosa. Entonces, si Jesús no es el Hijo de Dios, hermano, nosotros no podemos tener la salvación eterna. Es más, míreme, nosotros no podemos cambiar. Es más, nosotros no vamos a poder ser perdonados de nuestros pecados. Es más, la puerta del cielo no se va a abrir para ninguno. Pero Jesús, real y efectivamente, sí es el Hijo de Dios. Juan capítulo 1 y el versículo 14, para casi poder cerrar este mensaje tan precioso. ¿Sí? ¿Cómo dice? Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. ¿Oyó eso? Y entonces Él habitó entre nosotros. Entonces, esta es una de las cosas que quiero compartir en este momento con nosotros. Nosotros vimos su gloria. Ahora os pregunto, ¿cómo es la gloria de un rey? Míreme, palacio, trono, corona, reinado, ejército, dinero, material, poder, gloria humana. Mire lo que dice. Entonces nosotros vimos su gloria. ¿Cómo es la gloria de Jesús? Leamos por favor la gloria de Jesús. ¿Cómo es? ¿Cómo dice? Entonces vimos su gloria como la del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? Lleno de gracia y lleno de verdad. Os pregunto, iglesia preciosa, ¿qué es gracia? Efesios capítulo 2, por favor, para poder entender, hermano, qué es gracia, del versículo 5 en adelante. Si es tan amable, por favor. Póngalo ahí en su nota, por favor. Efesios 2 y versículo 5, por favor, para que miremos, iglesia preciosa, qué es eso. ¿Ya lo encontró? ¿Cómo dice?
¿Oyó eso? Eso se llama gracia, iglesia preciosa. Aún estando nosotros muertos ¿en qué? En pecados. Él nos dio vida juntamente. Ahora todos conmigo, la gracia de Dios con Cristo. Porque por gracia, ¿qué dice iglesia? Sois salvos. Regresamos al versículo 4, porque eso es lo que representa, hermano, la gracia misericordiosa de Dios en Cristo Jesús. Siempre en Cristo Jesús, pero Dios que es rico en misericordia. Aleluya. Vente, Dani, vamos a tocar el piano para terminar. Mírenme todos, por favor. Ahora el Padre, míreme, regala al Hijo. Eso es lo que dice el versículo 4. Pero el Padre que es rico en misericordia. Y siempre os pregunto lo mismo. ¿Sería capaz de darle su Hijo, hermano, en sacrificio por otro ser humano, por otros seres humanos, por otras personas, hermano? Ahorita tengo el privilegio de tener a mi hijo Israel aquí conmigo. Ayer estuve con él y lo miraba, hermano, y decía, ¿cómo es Dios de bueno conmigo? Oyó eso. Cuando era niño, así como tal vez más chiquito que estas nenas que están ahí, él era bien gordito de su cara. Él nació así, gordo. Yo le agarraba de sus cachetes y él se enojaba porque él siempre tenía su carácter bravo. Le agarraba sus cachetes. Yo no quiero que mis hijos crezcan, decía yo, ¿me entiende, hermano? Pero, hermano, necesita. Los ciclos de la vida se tienen que cumplir, ¿no es cierto? ¿Sí? Se tienen que ir. Mira qué privilegio que tenés. Ahora tenés a sus dos hijas ahí. Mi hermana tiene a sus hijitas preciosas cerca de ella. Pero se van a ir. Se tienen que ir. Y ahora tenemos que entrar al ciclo, hermano, de entender que no son nuestros. Es un regalo, hermano, que Dios nos dio. Que en ese momento tan lindo que estás viviendo ahorita, te dice Dios, disfrútalos, ámalos, convive con ellos, abrázalos, regáñalos, llámale la atención. Mire, porque cuando el ciclo se cierre y ellos tengan que irse, entonces van a ser como la figura de su mamá, como la figura de su papá. No perfectos, míreme, no perfectos. Son pecadores también. También hacen cosas indebidas. Pero con la reflexión, hermano y hermana, de aquello que tú le has enseñado, aquello que tú le decías, no, vamos a la iglesia, vamos a buscar la presencia de Dios, vamos a buscar la presencia de Jesucristo, y ellos no lo entienden, hermano. 1, 2, 3, 4, mis hijos mayores me han dicho esto varias veces. Míreme todos, así yo crecí en la iglesia, papi. ¿Qué me estás diciendo a mí? Todos conmigo, sí, ya crecí en la iglesia. Todos conmigo, sí. Porque se aburren de la iglesia, se aburren de venir aquí. Pero Dios, que es tan bueno y que es lleno de amor y de misericordia, un día
ellos se darán cuenta. Ellos se recordarán, hermano, hermana, aquello que su papá, su mamá les enseñó un día cuando eran jóvenes, cuando eran niños. Eso no se puede olvidar. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra nunca regresa vacía, hermano. Es importante, pastor. Sí, sí es importante. Es que no quieren venir a la iglesia. Yo sé que no quieren. Pero ahora, hermano, cuando el ciclo se cierre y comiencen sus vidas, y comiencen los conflictos, y comiencen los desiertos, y comiencen, hermano, aquellos momentos que todos los seres humanos vivimos, se van a acordar que Dios es rico en misericordia, en amor, y van a llegar, hermano, a buscar la presencia maravillosa de Dios. Eso es gracia, hermano. Eso es gracia, eso es perdón, eso es transformación, hermano. Es más, aquellos hijos espirituales que muchas veces Dios nos regala, porque a Él se le antojó, hermano. Sí, yo estoy muy bendecido en ese aspecto. Pastor, gracias por lo que un día usted hizo por mí. Yo sé que Dios lo usó. Y son aquellas cosas bellas, hermano, que alimentan la vida de un hombre y de una mujer que proclama que solo Cristo es la respuesta. Porque solo su gracia, solo su amor y solo su misericordia, hermano, son capaces de llevarnos ciclos tras ciclos, tras ciclos, tras ciclos. ¿Qué te espera ahora, hermana Inesita? ¿Decides conmigo? No sé. Gracias a Dios ya Daniel está preocupado y me dijo: no te preocupes, papá, yo te voy a cuidar cuando estés viejito, cuando ya no sirvas para nada. Pátate, cega. Gracias, gracias, Señor. Ajá. Sí, sí, sí. Es más, hermano, hoy en la mañana platicábamos con mi esposa y dice en Mateo 6, Mateo 5: amen a vuestros enemigos, amen a aquellos que les hacen daño, bendígalos. Porque cada vez, hermano, que nosotros abrimos nuestros labios y nosotros bendecimos a alguien, aún aquel que me cae mal, aún aquel que me ha hecho daño, aún aquel hermano que ha estado en contra, en ese momento se abre, hermano, una bendición maravillosa de parte de Dios que viene del cielo sobrenaturalmente. Le pregunto: ¿le han robado alguna vez? ¿Le han hecho daño alguna vez? ¿Le han quitado algo alguna vez, hermano? Hermana, y usted tiene que decir sí, porque es la vida. Pero esa persona que le ha hecho daño también es digna de misericordia. Y entonces somos libres, ¿no? Juan capítulo 8, versículo 32. Entonces encontrarán la verdad. ¿Y qué dice? Y la verdad nos hará libres. Entonces seremos libres, hermano. Yo quiero ser libre. ¿Dónde, pastor? En mi alma, en mi mente, en mi ser, en mi corazón. Yo no quiero, hermano, que aquellas personas o aquellas cosas malas que pasaron en mi vida sigan proyectándose, porque eso me amarga, eso me debilita, eso me llena de cosas malas, hermano. Y otra vez
Dios es un Dios de amor y de misericordia. Todos conmigo, gracias Señor, por tu gracia, por tu perdón, por tu transformación, por tu amor.